Bueno, eh, hablaremos de la sociedad nómada a la sedentaria y haciendo referencia al tema y basándonos con el contexto anterior ya obtenido, lo retomamos con los nómadas y los sedentarios. Hablaremos de la sociedad nómada a la sedentaria, un paso muy importante en la historia y un cambio bastante notable. Pero para poder diferenciar estos dos tipos de sociedad, en cada una debemos recordar primero sus características. Claro está, el estilo de vida nómada es aquel definido por la movilidad. El nomadismo no implica un movimiento aleatorio o sin dirección, sino un movimiento basado en el acceso al suministro de alimentos y otros recursos. Los nómadas viajaban entre áreas específicas que tengan los alimentos o los recursos naturales necesarios para sobrevivir. Los hombres permanecían aún en los bosques tropicales o subtropicales y vivían al menos parcialmente en los árboles. Esta es la única explicación del por qué continuaron existiendo entre grandes fieras salvajes. Frutos, nueces, raíces servían de alimento. Por otro lado, un estilo de vida sedentario es aquel en el que las personas pasan largos periodos de tiempo en un área determinada. Las sociedades sedentarias más conocidas han sido las agrícolas, aunque otras de cazadores-recolectores también son comunes en la historia y en el registro arqueológico. La sociedad nómada o sedentaria o seminómada es la que vive de la caza, pesca o recolección. Cuenta con una gran ausencia total de propiedad privada. No contaban con un terreno propio respetable. Tampoco existía una gran diferencia de clases sociales. No contaban con el intercambio económico, el comercio o el trueque. Lo que recolectaban era para todos y lo importante era la supervivencia. La división del trabajo era conforme a la edad y el sexo. Por eso siempre en base a la capacidad física del individuo. Para repartir las tareas, los que contaban con mayor condición física fácilmente podrían ser cazadores, y al contrario, los que no contaban con mucha condición o estaban heridos de alguna u otra manera, tenían trabajos más sencillos. Bueno, pues la organización social de los nómadas, los ancianos por su experiencia y las mujeres por su reproducción eran muy valorados. Después estaban los hombres encargados de cazar y pescar. Eran quienes proveían de la comida. Sin embargo, no existía un jefe permanente y se organizaban en grupos pequeños, unidos por lazos familiares, a los cuales podríamos llamarles hordas. Por otro lado, el sedentarismo es la forma en la que una tribu, o un pueblo, o un hogar, una familia, se queda en un solo lugar y toman como su hogar prácticamente es la antítesis del nomadismo. Pues la organización social también era clave en los sedentarios, grupos móviles, grupos ya estáticos que son los sedentarios, podía tomar la forma de una organización tribal o de clanes, o podían ser más sofisticada con jerarquías y leyes de sucesión, como la familia. Por ejemplo, esta organización había ayudado en la división del trabajo y la redistribución de los recursos, parecida a la de los nómadas, pero implementando nuevas formas, así como la forma de alianza y la comprensión de la importancia del parentesco. En este aspecto se podía ver la formación inicial de pequeños reinos que poco a poco fueron prosperando hasta convertirse en centros más grandes e influyentes. Es importante recalcar que la sociedad fue formando de manera muy involuntaria tal vez, pero poco a poco fue creciendo y se fue haciendo más importante y más respetable hasta la actualidad. Podemos ver, recordemos que pues la familia es el principio de la sociedad. Lo observamos con los nómadas, siendo los ancianos quienes decidían quién trabajaba o dónde se asentarían, respetados por todos en su momento y en la actualidad, donde podemos observar hasta a nuestras propias casas con los mayores que tienen la más autoridad.
siendo los abuelos o los papás quienes toman las decisiones importantes para el bienestar de la familia. Friedrich Engels, el padre del socialismo científico junto a Karl Marx, escriben lo que es su libro más conocido en solitario, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Nos explica el origen de la sociedad humana y su desarrollo hasta la civilización desde la perspectiva marxista a partir de la teoría evolucionista de Morgan, donde nos explica el desarrollo dentro de la historia humana de la familia como elemento social. Esta evolución o cambio de sociedades se rige por unos arquetipos generales que siempre se cumplen de un modo más o menos idéntico. Para Engels y Morgan, cualquier sociedad humana que consiga permanecer en el tiempo y aumentar su producción y su reproducción seguirá determinadas en etapas concretas. Estas etapas se agrupaban en tres grandes grupos: el salvajismo, la barbarie y la civilización. El salvajismo correspondería a la sociedad paleolítica y neolítica, donde el modo de reproducción se reducía casi por entero a la caza y la recolección. La barbarie es propia de los primeros grupos sedentarios y las sociedades pastoriles y agrícolas. Finalmente la civilización, que es propia pues de aquellas sociedades en las que se ha creado la escritura, el Estado, y en donde pues ya existe un producto más artesanal. Bueno, ya tenemos un esquema. El estado habitual entre los animales más parecidos al ser humano es el de la familia animal, conformada por un macho en celo que acapara a una hembra y sus crías frente al resto de muchachos. Puede darse que un solo macho posea múltiples hembras, pero la nota característica de esta agrupación es que el poseedor de estas tiene con ellas una relación de exclusividad, imposibilitando al resto de los machos el tener relaciones sexuales con ellas. Esta situación es el freno más radical a cualquier tipo de sociedad, ya que promueve el conflicto y no la cooperación entre los machos. El ser humano, por lo tanto, para salir de la animalidad, para realizar el mayor progreso que conoce la naturaleza, precisaba un elemento más: reemplazar la creencia de poder defensivo del hombre, aislado por la unión de fuerzas y la acción común de la horda. Efectivamente, en la familia animal, dirigida por un macho alfa, la cooperación entre varones era totalmente nula, y se da por el contrario un conflicto constante que imposibilita cualquier tipo de sociedad compleja y estable. La familia está desde los principios de los tiempos y es la base de la sociedad. Se ha ido moldeando desde siempre y las modificaciones cambian radicalmente el sentido de esta. Y Morgan nos da una explicación en su libro. La familia, dice Morgan, es el elemento activo que nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una superior, a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a un grado más alto. Por lo dicho, deducimos que la familia o el parentesco son pasivos solo después de largos intervalos de tiempo y se registran a veces de la familia y sufren modificaciones cuando la familia cambia radicalmente. Con esto llego a mi final de mi tema. Espero que puedan comprenderlo y puedan comprender mi punto de vista. Observamos los cambios en la sociedad, según Morgan, bastante bien. ¿Por qué? Por el punto A, que es el surgimiento y las investigaciones que tiene Morgan hasta el momento, en donde lo asimilamos con nuestro día a día, y vamos comparando y vamos uniendo puntos y vamos enlazando. Es por eso que vemos como la sociedad, o como Morgan tiene razón al respecto de la sociedad,
Y la familia fue muy importante, sí, como lo menciona, pero tal vez pudo haber sido diferente, tal vez pudo haber existido cambios drásticos que hayan hecho de la sociedad o de la evolución en la familia cosas muy distintas. Estoy muy agradecido de que haya pasado como pasó, porque no es perfecta, pero siento que poco a poco se puede moldear a modo de lograr algo mejor como sociedad. Eso es todo, muchas gracias.